He observado en mi consulta un patrón que se repite con una claridad asombrosa. Hay hombres que, pasados los 60 o 70 años, viven su intimidad con una calma predecible, una conexión que fluye sin esfuerzo aparente. Su cuerpo y su intención parecen trabajar en armonía, como si obedecieran a una ley natural que no requiere ser vigilada. Y luego, hay otro grupo de hombres. Hombres para quienes cada encuentro es una negociación interna, una fuente de ansiedad silenciosa. No es una falta de deseo, sino la presencia de una duda constante, una traición del propio cuerpo que a veces responde y a veces, sin previo aviso, se retira. Esta división no tiene que ver con la vitalidad general ni con el afecto que sienten por su pareja. Es algo más sutil, una diferencia funcional que define por completo la experiencia. Usted quizás conoce bien esta segunda realidad. La mente se convierte en un vigilante ansioso, desconectado del placer y de la presencia de su pareja. En lugar de estar inmerso en la conexión, una parte de su conciencia está constantemente monitorizando, preguntándose, ¿sigue ahí? ¿Lo estoy perdiendo? Este escaneo interno es agotador, y paradójicamente, a menudo precipita exactamente lo que más teme. La verdadera herida no es el fallo ocasional, sino la imprevisibilidad. Si la respuesta fuera siempre negativa, podría asumirse como una condición médica estable. Pero es la aleatoriedad, esa lotería de la respuesta física, lo que convierte un acto de unión en una prueba de rendimiento que se teme horas, o incluso días, antes de que ocurra. El silencio posterior al intento es lo que más duele. Esta inconsistencia es la que anula todas las explicaciones simplistas que probablemente ha escuchado. Si fuera simplemente la edad, no habría días buenos. Si se tratara únicamente de un desajuste hormonal, la respuesta sería uniformemente débil, no caprichosa. Y culpar a la psicología, decir que todo está en la cabeza, es una explicación perezosa que no le ofrece ningún control, ninguna herramienta. La realidad es que existe un mecanismo concreto, una diferencia fisiológica medible entre el hombre que experimenta consistencia y el que vive en la incertidumbre. El problema es que este mecanismo opera fuera de su vista, en un nivel del sistema nervioso que usted no ha aprendido a regular. ¿Reconoce usted esa sensación de que cada encuentro íntimo es una apuesta, una moneda lanzada al aire? Esta experiencia, que usted vive en la más estricta intimidad, es un peso que cargan innumerables hombres en silencio. La sensación de tener que disculparse por el propio cuerpo es una de las cargas más solitarias que existen. No es un fracaso de su deseo ni de su amor. Es la frustración de un sistema que parece tener voluntad propia. El verdadero dolor a menudo no reside en el momento mismo, sino en el silencio que le sigue. Un espacio vacío donde resuenan las dudas y el miedo a la decepción de su pareja. Usted se convierte en el único testigo de su propia fragilidad, sintiendo una responsabilidad que no sabe cómo gestionar y que le hace sentir profundamente solo, como si fuera el único hombre en el mundo al que le ocurre esto. Ese temor al examen, a la prueba de rendimiento, es lo que comienza a envenenar la relación mucho antes de llegar al dormitorio. El miedo a la incertidumbre le lleva a crear distancia, a evitar situaciones que puedan desembocar en intimidad. Quizás se reconozcan la excusa del cansancio o del estrés, justificaciones que, aunque ciertas en parte, ocultan la verdadera razón, el pánico a no estar a la altura. Esta evitación no nace de la falta de afecto, sino todo lo contrario. Es un mecanismo de protección torpe para no herir a su pareja y para no enfrentarse usted mismo a esa sensación de obsolescencia. Paradójicamente, este muro defensivo crea la distancia emocional que tanto teme, dejando a ambos en orillas opuestas del mismo problema. Lo que no puede confesar, ni a su pareja, ni a menudo a sí mismo, es la profundidad de este pánico. Muchos hombres construyen una vida entera basada en la competencia, la fiabilidad y la resolución de problemas. Son pilares en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades. Sin embargo, en esta área tan fundamental de la conexión humana, se sienten impotentes. Esta disonancia entre la identidad pública de un hombre capaz y la experiencia privada de un cuerpo impredecible es una fuente de vergüenza inmensa. Cree que es un fallo personal, una debilidad que debe ocultar a toda costa. Pero le aseguro que esta batalla interna no es exclusivamente suya. Es una crisis silenciosa que se desarrolla en hogares de todo el mundo. La explicación más común que habrá escuchado, y quizás la que más ha intentado aceptar, es la edad. Parece una respuesta lógica, casi inevitable. El cuerpo cambia, los sistemas no responden con la misma inmediatez que a los 30 años. Sin embargo, esta explicación se desmorona cuando la observa con detenimiento.
No da cuenta de por qué hay hombres de 70 y 80 años que mantienen una vida íntima consistente, ni, lo que es más importante, por qué usted mismo puede tener una experiencia completamente funcional una semana y otra totalmente frustrante la siguiente. Si la edad fuera la única causa, el declive sería progresivo y constante, no un interruptor caprichoso que se enciende y se apaga. La edad es el escenario, pero no es el actor principal que decide el desenlace de cada acto. Otra respuesta frecuente apunta a las hormonas, específicamente a la testosterona. De nuevo, la lógica parece sólida. La testosterona está vinculada al deseo y a la función masculina. Pero la realidad clínica nos muestra un panorama mucho más complejo. Veo en mi consulta a muchísimos hombres con niveles de testosterona perfectamente normales que sufren exactamente esta misma imprevisibilidad. E incluso en casos donde los niveles son más bajos, esto no explica la aleatoriedad de su respuesta. Un estado hormonal no fluctúa de forma tan drástica de un día para otro. No es un factor que pueda justificar por qué el martes su cuerpo respondió con plenitud y el sábado, en circunstancias similares, se mostró completamente ausente. Las hormonas son parte del ecosistema, pero no son el interruptor que usted siente que alguien pulsa sin su permiso. Finalmente, llega la explicación más frustrante de todas. Está todo en su cabeza. Esta idea es especialmente dañina porque contiene una pizca de verdad que la hace difícil de refutar. Usted sabe que la ansiedad y el estrés influyen, pero es una explicación perezosa que le transfiere toda la culpa sin ofrecerle ningún mapa, ninguna herramienta real. ¿Qué significa exactamente que está en su cabeza? ¿Y por qué su cabeza a veces coopera y a veces le sabotea? Decirle que se relaje es como decirle a alguien con vértigo que no mire hacia abajo. No aborda el mecanismo subyacente que genera el pánico. Existe un puente real y físico entre su estado mental y su respuesta corporal, un sistema que necesita ser comprendido, no simplemente ignorado con un consejo vacío. Para salir de este laberinto de explicaciones a medias, es necesario que deje de pensar en su cuerpo como una única pieza que funciona o no funciona. Imagine, en cambio, que se trata de un sistema compuesto por 3 circuitos principales, perfectamente interconectados. Como los engranajes de un reloj suizo, los 3 deben girar en perfecta sincronía para que el resultado sea predecible y fiable. Si uno solo de ellos se detiene o se desalinea, todo el mecanismo se bloquea. La inconsistencia que usted experimenta no es un fallo general de su masculinidad ni de su cuerpo. Es la consecuencia directa de una desincronización entre estos 3 circuitos. Su problema no es de potencia, sino de coordinación fisiológica. Y esta es una diferencia fundamental. El primer circuito es el más evidente y el que todos conocen, el sistema vascular. Piensa en él como el hardware, las tuberías y la infraestructura física. Es el responsable de que el flujo sanguíneo llegue a donde tiene que llegar, con la presión y el volumen adecuados para que se produzca una respuesta física firme. En la mayoría de los hombres que viven esta incertidumbre, y muy probablemente en su caso, este sistema vascular no está dañado. Las tuberías están en buen estado y son perfectamente capaces de cumplir su función. Por eso tiene días buenos. La existencia de esos momentos de funcionalidad plena es la prueba más clara de que su hardware no es el problema principal. El fallo no está en la máquina, sino en las órdenes que recibe. Aquí es donde entra el segundo circuito, el sistema nervioso. Si el sistema vascular son las tuberías, el sistema nervioso es el interruptor general, el software que abre o cierra las compuertas. Este sistema opera bajo una lógica binaria muy simple: modo seguridad y conexión o modo amenaza y huida. Para que el circuito vascular se active correctamente, el interruptor nervioso debe estar en la posición de seguridad. Si por cualquier razón, consciente o no, ese interruptor se desplaza hacia amenaza, le envía una orden inmediata al sistema vascular para que se cierre. Y esta orden anula cualquier otra señal. Si esta manera de ver su cuerpo le aporta algo de calma, considere seguir explorando estos mecanismos conmigo. Ese cambio de interruptor, usted lo ha sentido, aunque no supiera identificarlo. Ocurre en una fracción de segundo. Puede ser un pensamiento fugaz sobre una preocupación, una duda sobre si su cuerpo va a responder esta vez, o incluso un ruido inesperado en la casa. Para su sistema nervioso, esa microdistracción, esa pequeña punzada de ansiedad, es interpretada como una señal de peligro inminente. Su biología no distingue entre una amenaza real y el miedo a no estar a la altura. La orden es la misma y es inflexible. En modo amenaza, todos los recursos que no son esenciales para la supervivencia inmediata se apagan. Y la respuesta sexual,
Desde un punto de vista evolutivo, es una función que el cuerpo solo se permite en un estado de absoluta seguridad. Aquí es donde debemos introducir el tercer y último circuito, el que lo controla todo, el sistema atencional. Piense en él como el operador, el dedo que pulsa el interruptor del sistema nervioso. Su atención es el recurso más valioso que tiene, y decide en cada instante hacia dónde se dirige la energía de su cuerpo. Si el sistema vascular es el hardware y el nervioso el software, su atención es el director de la orquesta. El problema es que, sin saberlo, usted ha estado dirigiendo su atención hacia el lugar equivocado. En lugar de enfocarla en la conexión, en el placer y en su pareja, la ha estado entrenando para que busque obsesivamente cualquier señal de fallo, convirtiendo al director en un vigilante ansioso. Ese momento en que su mente se desconecta del presente para empezar a monitorizar su propio cuerpo es el instante exacto en que usted pulsa el interruptor de amenaza. La pregunta, ¿sigue ahí?, no es una simple curiosidad, es una auditoría de rendimiento en tiempo real. Y para su sistema nervioso, una auditoría es una forma de peligro. Su cuerpo interpreta esa autoobservación ansiosa como una señal de que algo va mal, de que el entorno no es seguro. Paradójicamente, el esfuerzo por controlar la respuesta es la acción que la sabotea. No es un fallo de su deseo, es que su atención, al centrarse en el miedo al fracaso, le está dando a su sistema nervioso la orden precisa de cerrar las compuertas vasculares. Ahora puede empezar a ver la secuencia completa. El ciclo que le ha atormentado no es aleatorio en absoluto. Obedece a una lógica implacable. Su atención se desvía del placer hacia la preocupación por el rendimiento. Este cambio de foco es detectado por su sistema nervioso como una amenaza. El sistema nervioso, obediente, activa el modo de supervivencia y envía una orden de contracción al sistema vascular. Y usted experimenta esto como una pérdida súbita de la respuesta física, lo que confirma su miedo original y refuerza el ciclo para la próxima vez. Ver este mecanismo no lo resuelve de inmediato, pero lo despoja de su poder misterioso. Ya no es una traición inexplicable, es una cadena de causa y efecto. Comprender este mecanismo le sitúa en una posición completamente nueva. Ya no es usted una víctima pasiva de un cuerpo caprichoso, sino el observador de un sistema predecible. Y aquí reside la clave de su influencia. De los 3 circuitos, hay uno sobre el que puede aprender a ejercer una guía consciente. No puede ordenarle a su sistema vascular que se abra, ni forzar a su sistema nervioso a entrar en modo de seguridad. Son procesos automáticos. Sin embargo, sí puede decidir, con práctica, hacia dónde dirige su atención. Este es su único punto de entrada, su única palanca. No se trata de un control férreo, sino de una sutil reorientación. Su poder no reside en forzar un resultado, sino en cultivar las condiciones internas que permiten que ese resultado ocurra de forma natural. Piense en la diferencia radical entre 2 focos atencionales. El primero es el que usted conoce bien, la atención de auditoría. Se dirige hacia adentro, buscando pruebas, midiendo la firmeza, anticipando el fallo. Esta atención es fría, analítica, y para su sistema nervioso es idéntica a una amenaza. El segundo foco es la atención de conexión. Esta se dirige hacia afuera, hacia la piel de su pareja, su respiración, el sonido de su voz, las sensaciones reales y presentes en su propio cuerpo. Esta atención es cálida, sensorial, y comunica seguridad a su sistema nervioso. El simple acto de desplazar su foco de la auditoría a la conexión no garantiza nada, pero cambia por completo el mensaje que su cerebro envía al resto de su cuerpo. Esta capacidad de dirigir su atención no opera en el vacío. Depende enormemente del estado general de su sistema. Si usted llega a un momento de intimidad agotado, después de un día lleno de estrés laboral o tras una discusión, su sistema nervioso ya está predispuesto al modo amenaza. Intentar cambiar el foco atencional en esas condiciones es como nadar contra una fuerte corriente. Por eso, su influencia también se ejerce preparando el terreno. A veces, la decisión más inteligente es reconocer que no es el momento adecuado. Crear un entorno de calma, asegurarse de que no habrá interrupciones y conectar emocionalmente con su pareja antes de cualquier contacto físico son acciones que calibran su sistema nervioso hacia la seguridad, haciendo mucho más sencillo el trabajo de su atención. Como ve, no le estoy hablando de técnicas complicadas ni de un esfuerzo mental titánico durante el acto. Le hablo de pequeños ajustes, de crear las condiciones favorables para que su fisiología trabaje a su favor y no en su contra. La influencia real comienza mucho antes,
con la comprensión y el cuidado de su estado interno. Se trata de aprender a ser el guardián de su propio sistema nervioso, protegiéndolo de la sobrecarga y guiando suavemente su atención lejos del pánico y hacia la presencia. Es un cambio de perspectiva, de pasar de ser el examinado a ser el que cuida el entorno del examen. Ahora que entiende esta dinámica, ¿qué ha reconocido en su propia experiencia? ¿Qué podría empezar a observar en usted mismo sin juzgar? Este modelo de los 3 circuitos es una herramienta poderosa para entender la dinámica funcional de su cuerpo. Pero mi responsabilidad como médico es trazar una línea clara. Se aplica con mayor precisión cuando el hardware, su sistema vascular, está en condiciones fundamentalmente sanas. Si bien la mayoría de los casos de inconsistencia se deben a ese cortocircuito entre la atención y el sistema nervioso, no podemos ignorar la posibilidad de que exista una causa física subyacente. Si usted ha notado que este problema no es aleatorio, sino un declive constante y progresivo, o si apareció de forma súbita tras iniciar un nuevo medicamento o después de una cirugía, es fundamental considerarlo. Son señales que nos invitan a mirar más allá del software y a revisar primero la integridad de la máquina. La prueba más fiable de que su sistema vascular probablemente funciona bien es la existencia de esos días buenos que hemos comentado. La capacidad de tener una respuesta plena, aunque sea de vez en cuando, nos indica que la infraestructura física es competente. Sin embargo, si usted no puede recordar la última vez que tuvo una experiencia completamente satisfactoria, si el patrón es de un deterioro lento pero inexorable a lo largo de meses o años, debemos ser prudentes. Especialmente si convive con condiciones como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto o alguna enfermedad cardíaca. Estas no son condiciones abstractas, afectan directamente a la salud de sus arterias, a esas tuberías de las que depende todo el sistema. Ignorar esto sería como intentar arreglar un programa informático en un ordenador con el disco duro dañado. Por lo tanto, permítame ser muy directa. Si usted se reconoce en ese patrón de declive constante, o si padece alguna de las condiciones médicas que he mencionado, el primer paso no es practicar el enfoque atencional, sino solicitar una evaluación médica completa con su urólogo o médico de cabecera. Esto no es un signo de fracaso, sino de una profunda responsabilidad con su propia salud. Es necesario asegurarse de que la base fisiológica es sólida antes de trabajar en los niveles superiores del sistema. Una vez que se haya evaluado, y si es necesario, tratado cualquier componente vascular, el trabajo sobre el sistema nervioso y atencional se vuelve exponencialmente más efectivo. Es construir su recuperación sobre cimientos de roca, no sobre arena. Ahora puede ver la diferencia con total claridad. La distinción entre el hombre que experimenta consistencia y el que vive en la incertidumbre no reside en la edad, ni en las hormonas, ni en la potencia inherente de su cuerpo. La diferencia es que el hombre con una respuesta predecible mantiene, de forma consciente o no, sus 3 circuitos alineados. Su atención está en el placer y la conexión. Su sistema nervioso interpreta esto como un entorno de seguridad y se mantiene en modo receptivo. Y en consecuencia, su sistema vascular recibe la orden inequívoca de funcionar. El hombre que sufre la inconsistencia es aquel que permite que una sola cosa, el miedo a fallar, rompa esa alineación. Su atención se vuelca sobre el miedo, y esto pulsa el interruptor de amenaza en su sistema nervioso, que a su vez ordena el cierre del sistema vascular. Esta comprensión lo cambia todo, porque despersonaliza el problema. Usted no está defectuoso, su cuerpo no le está traicionando. Lo que ha estado experimentando no es un fracaso de su identidad o de su masculinidad, sino un cortocircuito fisiológico, un patrón de respuesta aprendido que se ha ido reforzando con cada experiencia frustrante. La noticia verdaderamente liberadora es que este circuito se puede reeducar. Sin saberlo, ha entrenado a su atención para que sea un vigilante, un auditor de rendimiento. Ahora puede empezar a entrenarla para que sea un ancla, una herramienta para volver al presente, a la sensación real, a la conexión con su pareja. No se trata de una batalla que deba ganar por la fuerza, sino de un hábito que puede cambiar con delicadeza. Usted ha llevado el peso de esta incertidumbre en silencio, creyendo que era un juicio sobre su valía como hombre y como pareja. Hoy le ofrezco una verdad más precisa y, espero, más compasiva. Usted es el operador de un sistema biológico sensible, no una máquina rota. El camino para recuperar la consistencia y la confianza no pasa por luchar contra su cuerpo, sino por aprender a colaborar con él, a entender sus señales y a guiarlo con amabilidad. Su primer paso no requiere ningún esfuerzo, solo observación.
Empiece a notar, sin juzgar, hacia dónde viaja su atención. Ese es el principio. Si decide emprender este camino, sepa que no hay nada que reparar, solo un equilibrio que restaurar para recuperar la conexión y la paz que le pertenecen por derecho.